Hola hermanas y hermanos, Dios les bendiga en un momento diferente de nuestras vidas, pero no por eso perder la comunicación y quizás estar más cerca que nunca a través de los medios de comunicación que Dios nos ha dado en este tiempo. Quiero compartir de mi hogar la palabra del Señor para cada uno de ustedes. Y en forma especial también, no solamente a los que están en la casa acá en Arica, sino también para aquellos que están fuera de nuestra ciudad, para aquellos y ellas, muchas bendiciones, que Dios les guarde y les bendiga. La palabra de Dios en este momento nos va a llevar al Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 41. En medio de la crisis o en medio de la tempestad, seguramente en más de alguna oportunidad nosotros en el mar de la vida nos hemos encontrado en situaciones difíciles, en situaciones que no nos esperábamos, como lo que nos está sucediendo hoy en estos momentos en el mundo entero. Eh, Nadie se esperaba esta crisis, ¿no es cierto?, digamos, de salud del coronavirus, pero aquí estamos, eh, y con la ayuda del Señor, ¿no es cierto?, con toda nuestra fe puesta en Él, a confiar plenamente que Dios nos va a ayudar y nos va a cuidar, ¿no es cierto?, a salir airoso de esta crisis o de esta tempestad. ¿Qué debemos hacer en medio de esta crisis? Enfrentarnos con esta realidad. No podemos evadir esta realidad. Dios nos ha dado la sabiduría, la inteligencia para poder enfrentar cada momento de nuestra vida, sean los momentos buenos o los malos, pero tenemos que enfrentarnos. Quizás alguien se ha visto en una crisis o una tempestad de algún ser querido que fue arrebatado repentinamente. Alguien se ha visto afectado, ¿no es cierto?, por algún problema económico, un negocio. Alguien se ha visto afectado a lo mejor por algún fracaso estudiantil. En fin, yo creo que tenemos muchos ejemplos en los cuales nos hemos visto enfrentados, ¿no es cierto?, a poder abordar en su debido momento. Una de las cosas que tenemos que hacer cuando se nos presentan estas situaciones es ver la realidad que Jesús, ¿no es cierto?, nos da a cada uno de nosotros para enfrentar nuestra vida. Y lo primero que tenemos que saber, que Jesús, como andaba en esa barca con sus discípulos, también está en la vida de cada uno de nosotros en forma permanente. Dios no nos abandona, Él es una persona cercana a cada una de nuestras necesidades. Siempre Él va a estar como alguien presente, como alguien que quiere saber cada día, ¿no es cierto?, de nuestra necesidad y ayudarnos en esa necesidad. La palabra del Señor nos dice: aquel día cuando llegó la noche le dijo, pasemos al otro lado. Una vez despedida la multitud, se lo llevaron tal como estaba en la barca. También había otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento que echaba las olas en la barca y de tal manera que ya se anegaba. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Indudablemente, ¿no es cierto?, que sus discípulos estaban viendo, ¿no es cierto?, todo esto en forma natural. Entendamos que ellos eran pescadores, pero sí algo le decía a ellos, ¿no es cierto?, que era algo diferente. Por eso recurrieron, digamos, a Jesús, porque ellos podrían haber
asumido eso con su propio conocimiento, ¿no es cierto?, de lo que tenían, ¿no es cierto?, digamos, del mar. Pero ahí estaban ellos, ¿no es cierto?, recurriendo a Jesús. ¿Cuántas veces nosotros tenemos nuestras propias capacidades, ¿no es cierto? Somos diestros, somos expertise en lo que estamos haciendo. Pero sin embargo, llega un momento que nos vemos sobrepasados y tenemos que recurrir a Jesús. En todos estos días de noticias, ¿no es cierto?, que cada uno está informado, algunos más que otros, leía, ¿no es cierto?, a una doctora del hospital más grande de Nueva York, ¿no es cierto?, donde con todas las capacidades, con todo lo que significa para nosotros Estados Unidos, pero ella ve, ¿no es cierto?, cómo se están viendo sobrepasados, ¿ya? Cuando todo se hace poco, todos los bienes naturales, digamos, las máscaras, las mascarillas, los guantes, todo se hace poco. Eh, y quizás en algún momento se vean ellos con todas las capacidades, pero sin embargo, todo en algún momento se hace insuficiente. Eh, pero Jesús eh, no nos deja solo y Él está pronto para podernos ayudar y Él nos dice en la palabra, dice, y Él levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, cállate y enmudece. Jesús tiene la autoridad, ¿no es cierto?, para poder eh, reprender, ¿no es cierto?, lo que nos está afectando hoy día, ¿no es cierto?, digamos, al mundo entero. Ya no es una ciudad, es un país o un país, es el mundo entero, el planeta, todo, ¿no es cierto?, está siendo sobrepasado por esta pandemia, ¿no es cierto?, que está afectando a todas las personas, del más pobre al más rico, ¿no es cierto?, transversalmente, todos estamos incluidos ahí. Por eso también la importancia, ¿no es cierto?, de- del autocuidado, de cuidarnos nosotros, sin caer en el temor, muy por el contrario, ¿no es cierto?, Eh, colocar nuestra fe en Él, plenamente en Él, confiar que Él va a estar ahí, ¿no es cierto?, en el momento más difícil de nuestra vida, como es este momento. Los discípulos eh, querían, ¿no es cierto?, la ayuda de Jesús. Y Él vino, ¿no es cierto?, a ayudarlos para poder aquietar, ¿no es cierto?, esas aguas, ese mar, que para ellos no era desconocido, eran hombres pescadores, de tiempo en tiempo, ¿no es cierto?, se levantaban, ¿no es cierto?, las tempestades, las olas, ¿no es cierto?, subían, pero algo también en ellos hacía, ¿no es cierto?, saber que eso era algo más de lo natural, era sobrenatural y por eso también recurrieron a Jesús para buscar, ¿no es cierto?, la ayuda de Él. Él tiene, ¿no es cierto?, eh, la potestad, la autoridad para poder, ¿no es cierto?, reprender no solamente la tempestad, sino una crisis como la del día de hoy. Él, ¿no es cierto?, está para podernos ayudar. Sabemos que al terminar, ¿no es cierto?, esta crisis, indudablemente que cada uno de nosotros eh, sabrá, ¿no es cierto?, sacar lo mejor. Tendremos muchas lecciones a nivel mundial. Quizás la economía, ¿no es cierto?, se va a desgastar, pero como persona yo creo que vamos a sacar una lección eh, de que hay alguien que en algún momento tenemos que doblegarnos, arrodillarnos, pedirle a Él que venga, ¿no es cierto?, digamos, a ayudarnos. Que Él es la persona, ¿no es cierto?, necesaria y suficiente para cada uno, ¿no es cierto?, de nosotros. La palabra del Señor nos dice que Él está con nosotros, ¿no es cierto?, todos los días del mundo. Todos los días, ¿no es cierto?, hasta el fin del mundo.
siempre Él va a estar en la vida de cada uno de nosotros. Su palabra, ¿no es cierto?, nos, nos dice eso en Mateo, ¿no es cierto?, 20. También nos dice, ¿no es cierto?, que aunque andemos, ¿no es cierto?, en valle de sombra o de muerte, aunque la muerte se pasee, ¿no es cierto?, en nuestro país, se pasee en nuestros lugares el día de hoy, literalmente, Él siempre va a estar ahí cuidándonos como el buen pastor, como la persona que cada uno necesitamos. Hoy día, ¿no es cierto?, muchos quisieran tener un médico personal, un médico de cabecera, pero sabemos que todos los recursos humanitarios, los recursos, ¿no es cierto?, de la medicina son insuficientes. Pero Jesús se muestra, ¿no es cierto?, en la vida como ese buen pastor, que está en todos los momentos de nuestra vida, en todos los momentos que hemos tenido alguna crisis personal, familiar, que a lo mejor nadie supo o nadie se enteró, pero recurrimos a Él en la barca de nuestra vida, en la barca de nuestro hogar, de nuestra familia, en la barca de nuestra ciudad o de nuestro país, o en la barca, ¿no es cierto?, de nuestra iglesia, de nuestra congregación. Tuvimos nuestra propia tempestad, pero hoy día, ¿no es cierto?, tenemos una tempestad general, una tempestad que nos afecta, ¿no es cierto?, digamos, a todos, y que nos hace mirar la vida, ¿no es cierto?, de una manera diferente, de la fragilidad, de lo importante también que es, ¿no es cierto?, quizás como ejemplo, de lo importante que es la familia, de lo importante de estar más cerca, ¿no es cierto?, del uno del otro. Quizás, ¿no es cierto?, donde las medidas, donde nuestro odómetro se volvió a cero y estamos como empezando, ¿no es cierto?, de cero, de poder reiniciar, ¿no es cierto?, digamos, nuestra vida en la medida, ¿no es cierto?, que Dios esté ahí ayudándonos a cada uno de nosotros. Nos agrega la palabra del Señor. Dice, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, hace nos deja una pequeña enseñanza, ¿no es cierto?, que cuando recurramos a Él, lo primero que tengamos que hacerlo con fe, y no, ¿no es cierto?, por el miedo o el susto, que lo que hoy día, ¿no es cierto?, mucho está llegando, ¿no es cierto?, digamos, el pánico y todo eso. Eh, si hay miedo o hay susto, que venga después, ¿no es cierto?, de la fe, después de poder confiar, ¿no es cierto?, en el Señor. Entonces él como que le está llamándole la atención, ¿no es cierto?, a sus discípulos. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué no tenéis fe? Por- Entonces nuestra primera motivación, nuestra primera instancia debe ser confiar plenamente, ¿no es cierto?, en el Señor. Confiar que Él va a estar con nosotros, a pesar que a veces, ¿no es cierto?, pareciera que no tuviéramos, ¿no es cierto?, no tuviéramos esperanza, pero Jesús, ¿no es cierto?, es nuestra esperanza, que nuestra fe permanezca en alto, siempre confiando plenamente, ¿no es cierto?, digamos, en el Señor. Él nos agrega y nos dice, eh, en- entonces sintieron un gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Indudablemente que ellos hoy día, a esta altura, ¿no es cierto?, en esta tormenta o en esta crisis, están viendo la mano poderosa, ¿no es cierto?, del Señor. Eh, Jesús nunca nos olvida. Lo importante es que cada uno también podamos clamar, ¿no es cierto?, digamos, al Señor, ¿ya? Que podamos, en la forma que sea, en el lugar que sea, en el tiempo que sea, ¿no es cierto?, recurrir, ¿no es cierto?, digamos, al Señor para que Él venga, ¿no es cierto?, nos ayude. Eh, Nunca podemos, ¿no es cierto?, dejar que las cosas sigan su curso.
nosotros somos también llamados, ¿no es cierto?, a hacer que ese curso cambie a través de la poderosa mano de nuestro Señor Jesús. Pero para eso tenemos que nosotros clamar a Él, pedirle a Él. Su palabra, ¿no es cierto?, también nos ayuda, ¿no es cierto?, acá voy a darle una palabra, ¿no es cierto?, de, de Dios, ¿no es cierto?, que nos dice lo siguiente. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama. ¿Qué significa? Que no es tan así como tan liviano, tan lento, es una palabra que, ¿no es cierto?, que nos exige, como que nos apura, ¿no es cierto?, a poder decirle al Señor, Señor, ayúdanos. Estamos en problemas, estamos en dificultades, ¿no es cierto? Los recursos humanos hoy día no se ve luz aún, ¿no es cierto?, respuesta para las necesidades que hoy día, ¿no es cierto?, el mundo está teniendo. Los médicos solamente hoy día usan sus manos, pero ellos también están clamando, están pidiendo, necesitan la ayuda, necesitan que, ¿no es cierto?, que el mundo entero, ¿no es cierto?, también se vuelque a estudiar para que ellos reciban la ayuda y empiecen a también tener descanso para el trabajo que ellos están haciendo. Que Dios nos ayude en este tiempo de dificultad, en este tiempo de crisis, ¿no es cierto?, en este tiempo, ¿no es cierto?, de dificultad. Voy a remitirme a otra palabra, ¿no es cierto?, del Señor. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz y en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa es la palabra final, ¿no es cierto?, de nuestro Dios para cada uno de nosotros. Hay muchas aflicciones, muchas aflicciones. Eh, Vemos cómo mueren personas, ¿no es cierto?, digamos, ancianas, mueren jóvenes, mueren entrenadores, ¿no es cierto?, de fútbol, ahí, digamos, en España, presidentes de fútbol famosos, ¿no es cierto?, es presidente. O sea, hoy día, ¿no es cierto?, solamente tenemos que confiar en el Señor, plenamente en el Señor. Hermanos y hermanas, que Dios les bendiga, que el Señor les ayude ahí en el seno, ¿no es cierto?, de su hogar, de su familia, que todo este tiempo de crisis o de tempestad nos sirva también para ser mejores, ¿no es cierto?, digamos, en el Señor. Que Dios les guarde, ¿no es cierto?, les bendiga a cada uno de ustedes. Quisiera despedirme, ¿no es cierto?, con una oración, ¿no es cierto?, para cada uno de ustedes, ahí donde quiera que se encuentren. Padre Celestial, te damos gracias en esta noche, bendecimos el hogar, Señor, donde se encuentra la familia reunida. Oramos en el nombre glorioso de Jesús. Bendecimos la vida de cada uno, Señor amado, de nuestros hermanos, de nuestras hermanas. Tú conoces, Señor amado, de los cielos, la necesidad, Señor amado, que hay en nuestro país, que hay en nuestra ciudad, que hay en cada familia, Señor amado, que hay en nuestra congregación, que hay en el mundo entero, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Bendecimos este momento y este tiempo, Señor, de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a salir de este tiempo de crisis, de este tiempo de tempestad, de este tiempo que necesitamos la ayuda tuya. Necesitamos que tú seas nuestro ayudador, nuestro buen pastor, nuestro amigo, nuestro gran sanador. Oramos en el nombre glorioso de Jesús. Gracias te damos en esta noche, bendecimos este tiempo y oramos, Padre Celestial, para que tu bendición llegue, Señor, a cada hogar y a cada familia. Bendice a los niños, a los jóvenes, a los adultos y en forma muy especial a los más ancianos, Señor amado de los cielos. Señor, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.